Muy bien. Vamos a ver entonces la interpretación física del rotacional. Bueno, el teorema de Stokes nos proporciona una interesante interpretación física del rotacional. Muy bien. Voy a considerar en un campo vectorial F un pequeño disco circular, así como el que se muestra en la figura. El radio, alfa, y centro en el punto de coordenadas X y Z. La frontera, la circunferencia C sub alfa. Muy bien. Por cada punto en la circunferencia, F va a tener una componente normal y una componente tangencial, así como se indica. ¿Está bien? Aquí tenemos F, la componente normal y la componente tangencial. Cuanto más alineados estén F y T, mayor es el valor de F y T. Y así un fluido tendrá a moverse a lo largo del círculo en lugar de a través de él. Por consiguiente, se dice que la integral de línea alrededor de C sub alfa, la circunferencia, mide la circulación alrededor de C sub alfa. Vale decir, aquí tenemos la integral de línea para la función f y esto mide la circulación de f alrededor de C sub alfa, alrededor de del círculo que habíamos elegido, del disco circular que habíamos elegido. Bueno, ahora vamos a considerar un pequeño disco S sub alfa centrado en algún punto de coordenada X, Z de una superficie S, así como se indica en la figura. Aquí el disquito, el disco pequeñito, es parte de esta superficie S mayúscula. En un disco bien pequeño, el rotor de F, rotacional de F, es casi constante, por lo que varía poco con respecto a su valor en el punto considerado, en el centro de nuestro disco. Es más, el producto rotacional de F, escalar n, es casi constante en S sub alfa. Porque todos los vectores unitarios normales en S sub alfa son prácticamente iguales. Por consiguiente, el teorema de Stokes se sigue que. Estoy enunciando el teorema de Stokes. Ya el teorema conocido. Y vuelvo a escribir. Bueno, esto, y el término que está dentro de la segunda integral, la integral doble mejor, es constante, aproximadamente constante, entonces puede salir fuera de la integración y nos queda entonces esta expresión. Y bueno, esta integral doble, diferencial S, al integrar me va a dar el área del disco pequeñito que habíamos elegido centrado, dijimos en el punto de coordenada X y Z. Bueno, el área de superficie va a ser pi por radio al cuadrado. Alfa es el radio del disco pequeño que habíamos mencionado. Por lo tanto,
puedo despejar entonces rotor de f escalar n, y esto va a ser igual a la integral dividido el área del disco. ¿Está bien? Estoy considerando este primer término con este último. Y de ellos estoy despejando rotor f.n. Ok. Esto, por supuesto, esta integral que tengo en el numerador, dijimos, nos mide la circulación de f alrededor de c sub alfa. Y el denominador es el área de aquel pequeño disco que consideramos. ¿Y esto qué me da este cociente? La tasa o ritmo de circulación. Bueno, esto extiende. Por algún motivo me suele cambiar esto. Bueno, pues. Vamos a considerar entonces discos cada vez más pequeños. Radio tendiendo a cero, entonces. Vamos a decir entonces que de esta expresión que teníamos acá, que habíamos deducido, rotacional de f.n sería igual entonces al límite de toda la expresión que logramos con alfa tendiendo a cero. Y a esto se le conoce como rotación de f respecto de n. Esto es un punto. Muy bien, entonces la expresión rotor de f.n sería igual a la rotación de f respecto de n en el centro del disco que habíamos considerado. Y en este caso, entonces, la rotación de f va a ser máxima cuando el rotor de f y n tienen la misma dirección. Normalmente, esta tendencia a rotar variará de un punto a otro sobre la superficie S, y con el teorema de Stokes tenemos esta integral de superficie, entonces igual a esta integral de línea. Esto afirma entonces que la medida colectiva de esta tendencia rotacional considerada sobre toda la superficie S, la integral de superficie es igual a la tendencia de un fluido a circular alrededor de la frontera C, la circunferencia C del disco que habíamos considerado. La integral de línea. Bueno, ¿preguntas sobre esto? ¿Alguna consideración? Se entiende, profe. Genial. Vamos a ver este ejercicio entonces.
Muy bien. Un líquido entonces se agita en un recipiente cilíndrico de radio igual a 2, así como se muestra en la figura. De manera que el movimiento del líquido se describe por el campo de velocidad cuya componente en I vale menos I raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y en J, x por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Se pide determinar entonces esta integral de superficie. Vamos a plantear la solución. Vamos a hallar entonces primero el rotacional de F. Nuestra reglita para hallar rotacional o rotor. La componente en K es 0. Y resolvemos esto. Evidentemente, la componente en I va a ser 0, ¿verdad? La derivada de 0, la derivada parcial de 0 respecto de I es 0. Y la derivada parcial de toda esta expresión respecto de Z, esto está libre de Z, entonces es 0. Lo mismo pasa con la componente en J. Y si tenemos componente en K. Vamos a resolver la componente en K, considerando 0 las otras componentes. Y bueno, vamos a tener que hacer las derivadas parciales. Vemos la función interna, en fin. Resolvemos, hacemos el álgebra que corresponde. Y nos queda esta expresión. Evidentemente podemos sumar términos semejantes, ¿verdad? Y nos queda la siguiente expresión. Y simplificamos totalmente ya la expresión para el rotacional de F. N, entonces igual a K, la normal. Muy bien. Con esto ya planteamos entonces nuestra integral. Esto se movió un poco. Vamos a corregir. Ahí está mejor. Bueno, después estoy pasando a forma polar para... Evidentemente cuando tenemos expresiones, esto ya habíamos dicho varias veces. Términos en x cuadrado, y cuadrado, nos conviene pasarlo a polar. Esféricos. Y bueno, esto ya es integrales inmediatas. Terminamos de integrar y tenemos entonces el valor de la integral pedida, igual a 16pi. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió todo, profe? Muy bien. Vamos con el otro ejercicio que tenía preparado para hoy.
ayer encontré en un tema de año anterior y lo preparé. Se pide determinar trabajo que se realiza de un punto P sub 1 de coordenadas 2, 0, 0 hasta otro punto P sub 2 de coordenadas 0, 2, pi sobre 2. Trabajo realizado por una fuerza, y acá tenemos la expresión para la fuerza, componente en I, en J y K. Y se pide calcular el trabajo a lo largo de la curva R, dada por esta expresión 2 coseno T en I, 2 seno T en J y T en K. Bueno, antes que nada, vamos a identificar nuestros datos. La fuerza F, la curva R, los puntos P sub 1 y P sub 2. Y vamos a calcular un poco el rotor rotacional de F. Esa es la distributiva en la tercera fila. Y voy a realizar entonces las derivadas parciales y obtener las componentes en IJK del rotor de F. La componente en I, entonces, la derivada parcial respecto de I de x cuadrado I más xi cuadrado. Menos la derivada parcial respecto de z de x cuadrado z más 2xyz. Esta primera derivada respecto de I me va a dar x cuadrado más 2xy, que es lo que tengo acá. Menos la derivada parcial de z de todo este término, que sería igual a x cuadrado más 2xy. Y todo eso resta a la derivada parcial de respecto de y de esta otra expresión. ¿Se acuerdan, verdad? Se resolvía este por este menos este por este. Y luego la componente en J, que ya le ponemos el signo negativo y hacemos la derivada parcial de x cuadrado y más xy cuadrado respecto de x. 2xy más y cuadrado. Aquí tenemos. Menos entonces la derivada parcial respecto de z de 2xyz más y cuadrado z. Esta derivada me va a dar 2xy más y cuadrado. Todo ello cambiado de signo, ¿verdad? Aquí, restando. Y ya tengo mi componente en J. Mi componente en K, entonces la derivada parcial respecto de x cuadrado z más 2xyz. Menos la derivada parcial respecto de y de 2xz más y cuadrado z. Bueno. Evidentemente, la componente en y se anula, ¿cierto? X cuadrado cancela con x cuadrado. 2xy con 2xy. Términos en J. 2xy cancelan, y cuadrado con y cuadrado cancela. Términos en K. Componente en K. 2xz con 2xz cancela. 2iz con 2iz cancela. Tenemos entonces este rotor igual a 0 en I más 0 en J más 0 en K. Entonces, podemos decir de que el campo de fuerzas es conservativo y con esto el trabajo es independiente del camino. Bueno, y voy a determinar la función phi para f.
Bueno, la derivada parcial de phi respecto de x, entonces la componente en y. Y luego hago la distributiva. La derivada parcial respecto de phi respecto de y sería la componente en y. Aquí está la componente y resolver la distributiva. Y la derivada parcial de phi respecto de z sería la tercera componente, la componente en k. Bueno, aquí tengo otra vez las tres expresiones. Voy a integrar la igualdad número 1. Entonces voy a tener phi, la integral de la expresión, y aquí tengo que escribir más alguna función de iz. ¿Está bien? Esto no es una constante numérica nomás. De manera genérica, esto puede ser alguna función arbitraria de y de z. Acá estamos operando sobre x. ¿De acuerdo? Integramos. Y nos queda esta expresión. Esto queda, su integral es x cuadrado sobre 2. El 2 cancela con 2 y me queda x cuadrado y z. Esto está libre de y, entonces, de x, perdón, de x. Entonces su integral me queda y cuadrado z x. Y más la función arbitraria de y z. Bueno, voy a considerar esta última relación y la relación número 2, la que tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Esta número 4 voy a derivar parcialmente respecto de y. Me queda entonces la derivada parcial de phi respecto de y. Bueno, la derivada parcial de x cuadrado y z sería simplemente x cuadrado z. La derivada de esto, aquí hay un error. Perdón, está bien. Sería 2 y la derivada de y cuadrado por iz que veo como constante. Y más la derivada parcial de esta función f sub 1 de iz derivado parcialmente respecto de y. ¿Está bien? Entonces, lo que hice fue derivar parcialmente phi respecto de y. Y esto, a su vez, es igual a lo que tengo acá en la relación número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Considerando los, los dos últimos términos. De que la derivada parcial de f sub 1 respecto de y tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Esto es igual a esto es igual a esto. Primer término con el primero, segundo con el segundo. Y bueno, este tercer término tiene que ser igual a 0, entonces para que se tenga la igualdad. ¿Esto qué implica? Que realmente la función f sub 1 de iz es una función de z solamente. Bueno, y de manera similar, vamos a ver las relaciones 3 y 5 ahora. Ahora voy a derivar la relación 5 respecto de z. Aquí tengo la relación
5. Y lo que hago es, mejor, derivar otra vez phi, ¿verdad? Acá hay un de 4 y 5 debería ser. De 3, 4 y 5. Voy a cambiar. Bueno, lo que hago es tomar la relación número 4 y derivar parcialmente ahora, pero respecto de z. Atendiendo a que f1 de iz realmente es f2 de z. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo? La derivada parcial de esta expresión respecto de z, que va a ser igual a x cuadrado y la derivada parcial de esta expresión respecto de z va a ser xy cuadrado. Y la derivada de f, en realidad f2 de z, ¿verdad? Parcialmente derivado respecto de z. Y esto, según la relación número 3, tiene que ser igual a x cuadrado y más xy cuadrado. Y el mismo análisis anterior. Este primer término es igual al primero, el segundo con el segundo, entonces este tercer término tiene que ser igual a 0. Y aquí sí vamos a deducir de que la función f sub 2 de z es una constante numérica no más. Ahora sí. Entonces f. Perdón. Phi. Por algún motivo, ahí está. Y en realidad es esta misma phi. Ahora sí. Ya tenemos entonces nuestra función phi. La integral queda entonces el valor de phi en P2 menos el valor de phi en P1. Y vamos a evaluar esto. Aquí tengo la expresión para phi. Luego cambio los límites superior e inferior. ¿Y qué tenemos? De que todo esto es igual a 0. Cancelan todo, ¿verdad? C positivo con C negativo, cancela, y cancelan todos. Entonces, concluyo de que la integral pedida, el trabajo, es igual a 0. ¿Está bien? Se entiende. Genial. Bueno. Voy a dejar de presentar. Y voy a terminar voy a detener la grabación también.